Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Aquí estamos dispuestos a seguir las claves del dinero, de la inversión y de la economía, como no. Hoy, jueves 11 de abril. Vamos con la tiranía del índice IBEX 35, el índice selectivo de la Bolsa Española, que hoy jueves cierra en positivo, más 0,41% en 9.445,40, como el que se quiere encaramar al 9.500. Las tres compañías que hoy más destacan por sus subidas, el holding IAG, el holding propietario de Iberia y de Vueling, que crece un 5,86% en el día de hoy, hasta 6,33%. El grupo hotelero Meliá, que también tiene un aumento considerable, 3,71%, y cierra en 8,52%. Y Banco Sabadell, que hoy también ha aumentado su valor en bolsa un 3,58% y que cierra la sesión a 0,97. Vamos con las tres que más bajan en el día de hoy y que son el grupo Siemens Gamesa, que pierde un 2,56% y cierra en 14,81. Enagas, el distribuidor gasista en nuestro país, que pierde 1,32 y cierra en 25,50, y la compañía eléctrica Iberdrola, que pierde un 1,26% y cierra en 7,85. Por lo que toca a los fundamentales de la economía española, hoy hay pocas novedades. Seguimos en una aportación trimestral al PIB del 0,6%, la inflación, los precios de consumo siguen en ese 1,3% interanual que cerraban los datos de marzo. El paro afecta al 13,45% de la población activa española, y para los que están pendientes de la marcha de las hipotecas, el promedio 12 meses es menos 0,119. Y feliz porque está bastante planito. La prima de riesgo, que puede tener interés para muchos de ustedes, hoy cierra en 101,5. Y dicho todo esto, vamos al sumario de lo que va a componer luego nuestra tertulia La Barandilla. Bueno, en el asunto del Brexit, el Reino Unido tendrá más tiempo para intentar desatascar su salida de la Unión Europea y evitar un doloroso divorcio con ruptura. Los 27 acordaron en la madrugada de ayer ofrecer a Theresa May retrasar la fecha del Brexit hasta el 31 de octubre, aunque se va a revisar la cooperación británica el 30 de junio para prevenir que se produzcan algunos bloqueos de decisiones europeas, tanto en el Parlamento como en la Comisión. En otro orden de cosas, un informe del Banco de España advierte sobre los precios de los alquileres, que están por las nubes. El Banco de España alerta de que en 2018 ya se superaron los niveles previos a la crisis económica, unos precios que empiezan a cerrar la puerta a los más jóvenes para el acceso a viviendas de alquiler ante la falta de mejoras en el mercado laboral. En Telefónica, el blue chip de la bolsa española, su presidente Álvarez Payete ha enviado una carta a los accionistas en las que destaca el potencial de crecimiento que tiene la acción de Telefónica. Dice que están pendientes de la subasta de frecuencias del 5G en Alemania, que ese es un negocio de unos 4.000 millones, y que Telefónica está dispuesta a abrir una batalla con la Unión Europea para que se rebajen las tarifas internacionales. En otras compañías, Cellnex, que mira los 30 euros con casi 4.000 millones disponibles para empezar a irse de compras. Gamesa, que recupera, al parecer, el viento de cola en bolsa. Y tenemos que hablar también del Banco Sabadell, a 2 meses de la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, con el consiguiente aviso del Banco de España y del sector financiero de que esa norma va a encarecer el precio de los préstamos. El Sabadell reabre la guerra de precios en lo de las hipotecas y lanza al mercado el crédito a tipo fijo más bajo entre las principales entidades que compiten. Se trata de un crédito con un interés al 1,9%, independientemente de los años a los que se contraiga el préstamo hipotecario. Y les hablaremos también de consumo en supermercados, porque la cadena de supermercados alemana Lidl, esa que ven ahí en imagen, aumenta en un 11% sus ventas en España y en 2018 creó 1.000 empleos. Lidl Stiftung, que es como se llama la compañía, es propiedad de la familia fundadora, los Schwarz, y tiene un origen muy parecido al de su rival en Alemania, Aldi. Una en un lugar y otra en otro, pero son dos gigantes que continúan conservando su carácter familiar. Hasta aquí el sumario. Vamos ahora ya directamente a nuestra tertulia.
Saludo ya a nuestros invitados. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Un día un poco átono, ¿verdad? Bueno, preparándose ya para la Semana Santa. Don Juan Avellán, profesor del IEB Business School, IEB Business School, casi lo decía en alemán yo ahora. Muy buenas tardes. IAE Business School. Muy bien. IAE. Vamos, si les parece, con el primer asunto, el Brexit. Algo más claro, todo, por lo menos cierta tranquilidad en los mercados. Bueno, yo creo que estas negociaciones de última hora nos llevan a entender una cosa que ya votó yo creo que el lunes el Parlamento británico, que es que de ninguna manera dejarán ahí que salga sin llegar a un acuerdo, ¿no? El Brexit sin acuerdo queda totalmente prohibido. Por el lado europeo yo también creo que lo veían venir, ¿no? O sea, esto o lo arreglas mediante un acuerdo o si no, no vas a ningún sitio porque vas a tener más problemas que soluciones. Es un tema que queda, los últimos coletazos son unos coletazos políticos que implican la parte económica, que son muy complicados porque son los acuerdos últimos, es decir, se llegó a un acuerdo de la parte económica, en torno a los 40 y pico mil millones de euros que debía Inglaterra, se ha llegado a un acuerdo, cuál es la situación de tanto los ciudadanos ingleses como británicos como los europeos que están intercambiados, hay un acuerdo en ello, pero lo más complicado es cuáles son o cómo van a ser los acuerdos finales o cómo va a estar Inglaterra, cómo va a estar el Reino Unido en Europa respecto a los aranceles, respecto a las fronteras. ¿Por qué? Pues porque lo que se está discutiendo es cómo, si van a entrar dentro de un mercado común sin fronteras, cómo controlas eso. Es decir, hay tres modelos, el modelo noruego, el modelo noruego, el modelo suizo, o bien cómo van a quedar. Entonces, el problema que tienen es que ellos estarían encantados de tomar uno de esos modelos, pero siempre lo que ellos buscaban. Ellos son los que quieren tener los acuerdos con terceros países, pero eso es complicado. Profesor Avellán, en primer lugar, no significa esto que haya marcha atrás en ningún punto de vista sobre la posición de salir de los británicos, que continúan en eso completamente atorados. Segundo, hombre, les van a obligar a hacer elecciones sí o sí, porque si te quedas hasta octubre sigues las normas de la comunidad. Es decir, la comunidad no quiere hacer concesiones al Reino Unido, o que lo parezca. Y en tercer lugar dice, hombre, no nos vayan a hacer jugaditas aquí de que esto sea el caballo de Troya que impida que nosotros tomemos decisiones por nuestra cuenta. Quédense en una especie de stand-by. Y eso queda por ser discutido, a ver qué virtualidad va a tener, pero da la sensación de que hay cierto cabreo en Bruselas y que no van a ser la parte propositiva los que traen nuevas ideas, a lo mejor lo de Noruega, ¿no? Bueno, si lo propusiera la comunidad al Reino Unido, pues abrirían una vía, pero no han querido entrar en eso. La dificultad es que lo que no se pueden es ir sin acuerdo o irse cerrando unas fronteras. Si las tienen abiertas, significa que tienes que tener las inspecciones y además tienes que pagar por estar en ese club y además soportar los controles que puedas tener, que los controles es lo que no quiere Irlanda del Norte, que haya controles entre Inglaterra e Irlanda del Norte, con lo cual eso para ellos significaría una pérdida de soberanía sobre Irlanda del Norte. La verdad es que es un problema complicado. Bueno, si Europa quisiera, se podrían ofrecer alternativas, un estatus especial para la isla de Irlanda y un compromiso con Londres, en fin, pero tampoco están por eso. Y hay algunos líderes europeos, como por ejemplo Emmanuel Macron, que han dicho hasta aquí, ya vale, ¿no? Sí, ya lo que le han dicho a Theresa May es que al final las cosas no son como ella quiere que sean, ¿no? O sea, aquí también hay una parte que tiene que poner la parte más dura, que ya tiene que ser Europa. O sea, que no pueden dejarle todo tan fácil como a decidir tú la fecha, cuál es la forma. Yo creo que Europa, además, aunque le da un plazo hasta finales de octubre, lo que tiene muy claro es que si lo pueden resolver antes, va a ser la fecha anterior. Sí, se han dado un plazo ampliado porque realmente es como una fecha para ya llegar a un ultimátum. Londres parece que quisiera cerrar eso antes de la fecha tope del 31 de octubre. Pero yo creo que podemos llegar ahí sin solución también. O sea, que estos, al final, hay una cosa que son los políticos que es muy vagos y que lo dejan todo para el último día. Sí, lo lógico parece ser que en el Reino Unido le exijan a Theresa May, pase usted por elecciones y vamos a ver quién controla la fase final del Brexit. Ya veremos cómo termina. Ella dijo que se iba, o sea que no sabemos. Hoy estaban esperando a ver si decía ya qué día decidía irse. La verdad es que también las elecciones, que parece que como pueda ser una de las soluciones, también lo puede enmarañar absolutamente todo. Claro, Se puede enmarañar porque lo que estaremos viendo serán unas elecciones pro-Brexit, pero no es como aquí donde tú estás votando a un partido.
tú votas a tu representante, y tu representante dentro de un partido hemos visto que están totalmente divididos, con lo cual al final en este tema ahora se está juntando con los laboristas, y entonces con algunos, con los que están pro ella, es decir, y que están más en contra de su propio partido, es decir... Pero es verdad, una convocatoria electoral tiene un riesgo de todavía emponzoñar, si cabe un poquito más, esta decisión de salida de la Unión Europea, que se ha demostrado muy poco eficaz en gestionar. Son muy eficaces en gestionar la entrada de los países, pero caramba, la salida, como no ha pasado nunca, pues no está muy claro cómo deben hacerse las cosas. Vamos con los alquileres. El Banco de España presentado un informe en el que dice que ya estamos en precios de antes de la crisis económica. Cuidado, cuidado, que esto de los alquileres está disparado. Y parece que empieza a eyectar a los jóvenes de esa mecánica para conseguir alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, queda claro. Este informe es del año 2018, es decir, esta es la situación a diciembre del 18, luego ha empeorado porque hay una decisión, no digo que con buena fe, tomada por el gobierno Pedro Sánchez, que es, no, queremos unos contratos a 5 años. ¿Qué ha supuesto esto en los meses que llevamos del 19? Pues todavía un mayor encarecimiento porque los titulares de las viviendas dicen, como no voy a poder subirlas más allá del IPC durante 5 años, antes eran más o menos 3, pues ahora en las renovaciones voy a elevar el precio y voy a resarcirme de ese problema. Antonio. La ley de nueva de alquiler ha traído más complicaciones que claridad, y también tenemos una situación en España que, aunque estamos en máximos de alquileres, comparados con el resto de Europa, tenemos unos alquileres mucho más baratos. O sea, ¿por qué? Porque fundamentalmente los que ponen los alquileres en el mercado en España son personas, no son compañías. Por lo tanto, si tú eres, la mayoría de los alquileres son propietarios los españoles, y tienen difícil subir el precio. Yo creo que si el mercado fuese un mercado mucho más activo para la empresa, se podrían controlar los precios, porque las compañías, cuando hacen un número de alquiler, en el ejemplo americano, ellos contabilizan el precio de un alquiler al 3%. Aquí el 3% nos parece un dato ridículo, y estamos hablando de ingresos entre el 5 y el 7%. Profesor. Primero, aclarar que hay varios mercados de alquiler. No es lo mismo el alquiler en las principales ciudades, no es lo mismo en distintas áreas, pero lo que sí que nos encontramos para los jóvenes es una dificultad añadida. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ¿cuál era el precio de la vivienda hasta hoy en día? El precio de la vivienda no ha variado nunca, siempre es el mismo. Es decir, es la capacidad que tiene para endeudarse una familia, o un joven, o el que decide formar un núcleo, una familia. El precio de la vivienda siempre es el mismo, es entre el 30 y el 40% de su capacidad de endeudamiento, que es lo que le van a dar de crédito en una entidad financiera, más un pequeño ahorro que pueda tener o una ayuda en su casa. Y ese siempre ha sido el precio de la vivienda. Lo vivimos desde 1990, en donde teníamos tipos de interés del 16% y partíamos de préstamos al 12%. Se incrementa el plazo hasta el 27%, baja los tipos al 3%, se crea una disponibilidad enorme de dinero, suben los precios de la vivienda a un 361, pero la gente con su capacidad de endeudamiento sigue pudiendo acceder al mismo tipo de vivienda, una vivienda pequeña con 2 habitaciones y con un salón pequeño. En las últimas décadas le ponían una piscina en medio, ¿vale? Ese es el modelo que tenemos de vivienda. Una vez que pasa la crisis, se rompe este modelo. ¿Por qué? Pues porque los ingresos de los más jóvenes bajan, y bajan enormemente. Ya no son ni siquiera mileuristas en muchos casos. Entonces, esa capacidad de endeudamiento ha bajado tanto que ya no tienen acceso a esa vivienda en compraventa. Entonces surgen los alquileres, y los alquileres hacen un boom. Y hacen un boom, encima, impulsado por el mercado. ¿Por qué? Pues porque la renta fija está como está, en perspectivas de fuerte subida, con lo cual no va a interesar estar en un fondo de renta fija. Y la renta variable, últimamente, con los sustos que nos da, tú me dirás, es para expertos. Y con lo cual se nos va mucho dinero, se nos va a depósitos, fijaros, con unas penalidades para la banca del 0,4, y tenemos todavía 800.000 millones ahí metidos. ¿Y el resto qué hace? Pues se va hacia el alquiler. El alquiler sube, entonces estamos en un momento donde el joven, donde el nuevo acceso a la vivienda, pues tiene que estar entrelazando entre me voy de alquiler o me voy de compra, que es lo que hacen muchos en los anuncios. ¿Me voy de compra o me voy de alquiler? No lo saben ellos, entre otras cosas por el mal nombre que tiene la compra.
Vamos a hablar de Telefónica porque su presidente Álvarez Pallete ha enviado una carta a los accionistas en la que les anuncia el gran potencial que tiene ese valor en bolsa. Y sobre todo hay dos argumentos en esa carta. El primero, que es que están intentando conseguir la licencia de 5G en Alemania, eso es un negocio de unos 4.000 millones de euros. Y en segundo lugar, parece que Pallete les señala que están abriendo una pelea, una bronca del sector en la Unión Europea para conseguir una rebaja de las tarifas internacionales y que ahí pues está explicando Pallete a los accionistas que Telefónica es un gran actor. Bueno, Telefónica tiene una posición bastante importante en el mercado europeo, ¿no? Y la está intentando pues hacerse valer. ¿Qué ocurre? Que por el lado del valor de la compañía ha sufrido, o sea, lleva sufriendo porque hemos tenido 3G, 4G, ahora 5G. Siempre las compañías han sufrido cuando la tecnología viene, porque son las que hacen la inversión y luego que vienen los de alrededor y se aprovechan, ¿no? Yo creo que ese es el problema que ha tenido Telefónica, que a pesar de que hace toda la inversión importante, luego no es capaz de rentabilizarla. En esta manera yo creo que lo que están intentando es anteponerse a ese y buscar cómo la acción puede reflejar el valor real de la compañía. Y yo entiendo que la tecnología en general, y en particular Telefónica, puede tener recorrido si apuesta bien por cuál es su situación y empieza a tener una posición dominante que puede tener no solamente en España, sino en Alemania, en Inglaterra, sitios donde está presente y se tiene que hacer notar, ¿no? Yo creo que el camino que ha ido llevando Telefónica es un camino pues muy claro. Se ha ido quitando inversiones que no tenían esa rentabilidad ni ese peso tan importante, con un Pallete financiero puro, y ha hecho un planteamiento realmente bueno. Es decir, voy bajando el endeudamiento, es un endeudamiento todavía alto, pero sí que se ha conseguido rebajar de una forma importante porque no solamente está el 5G, sino están las nuevas inversiones, está toda esa digitalización a nivel mundial. Es decir, los cambios son tan rápidos y tan seguidos que el tener una estructura financiera en condiciones pues les va a tener que ayudar. Por eso los esfuerzos que han hecho hasta ahora y que bueno, pues esperemos que se vean sus frutos y que continúen pues adecuando su balance al futuro que Hombre, si con la deuda a esos niveles, o sea, los niveles que tenemos de deuda ahora mismo, o sea, ¿qué puede hacer Telefónica sino renegociar su deuda, ¿no? Al final puede fácilmente reducir sus costes sin hacer mucho, ¿no? Que les viene, o sea, vienen los bancos de inversión a ofrecerle esa capacidad sin tener que pensar mucho, ¿no? Yo creo que desde luego es una oportunidad importante para endeudarte con un coste mayor y a lo mejor ellos están intentando reducirla, pero a lo mejor en un momento dado, cuando pienses que va a haber una vuelta en la curva, a lo mejor tienes que incrementar tu deuda, sobre todo si tienes capacidad de rentabilizar tus inversiones, ¿no? Hablemos de Cellnex, compañía también tecnológica, compañía que tiene, en cierto modo, compensa un mercado cautivo, que es el de la señal, de las televisiones, la radio y tal, con otras ofertas de servicios de carácter tecnológico. Está mirando ya de frente los 30 euros por acción y tienen en el bolsillo 4.000 millones para compras. Bueno, tecnología, lo mismo que Telefónica, es un buen momento. Si tienes capacidad de compra y la tienes preparada, vas a tener oportunidades de hacer nuevas inversiones en nuevos aspectos que hasta ahora no tienes cubiertos y sobre todo una cosa, cada vez tu valor va a reflejar más tu capacidad de crecimiento y yo creo que Cellnex lo ha demostrado en estos últimos meses, ¿no? Como su business plan ha marcado las posibilidades que tiene y el precio del activo lo está reflejando. Es exactamente eso, es lo mismo que Telefónica. Veremos en el futuro qué es lo que nos vamos a encontrar y por dónde van a ir cada uno de ellos. De verdad, son verdaderas oportunidades las que están encima de la mesa. Pues cambio de compañía, vamos a Gamesa. Gamesa está recuperando vientos de cola y le van las cosas bastante bien en el parque. Bueno, el eólico al final venía de haber sufrido 2 o 3 años pues un poco la revisión, la desaparición de algunas compañías importantes, la salida de los chinos, ¿no? Yo creo que ahora Siemens, en su fusión con Gamesa, se ha colocado en una posición predominante en el mercado europeo y tiene muchas oportunidades porque la eólica sigue siendo una de las opciones más interesantes para hacer esa parte de renovables que yo creo que a todo el mercado interesa, porque al final hablar de renovables es hablar de esos cambios que necesitamos en nuestros modelos de acercamiento a la energía, ¿no? Efectivamente, es la palanca después de la fusión donde vamos a encontrarnos el relanzamiento en un sector que realmente es totalmente pujante.
Hoy ha pasado algo en el mundo financiero, en el mundo de la banca, en el mundo del crédito hipotecario muy relevante. Y es que a pesar de que 2 meses hace que entraba en vigor la nueva ley hipotecaria, hay un banco, el Banco Sabadell, que ha decidido empezar una guerra de carácter comercial ofreciendo hipotecas a tipo fijo al 1,9% con independencia de la duración, lo largas que sean esas hipotecas. ¿Esto qué significa, Avellán? A ver, nos encontramos en una situación complicada en la banca, ¿eh? Nos encontramos en un castigo continuo hacia la banca. Es un sector que ha hecho los deberes, además que ha hecho los deberes de una forma realmente importante. Es decir, desde que la banca sufrió su crisis ha amortizado por su cuenta 300 y pico mil millones de euros que tenían en crédito promotor y crédito constructor. Después de hacer ese esfuerzo ha hecho una reducción de costes importante, ha hecho una regulación, realmente ha hecho una reducción de costes con un esfuerzo enorme que le ha llevado a unos ratios de eficiencia de en torno del 40 y pico por ciento, alguno está muy por encima, donde podemos tener una banca que podemos estar en un 70 y pico por ciento, pero en líneas generales lo que es el grueso de nuestra banca está en torno al 40 y pico por ciento de ratio de eficiencia. Vale, ese ratio de eficiencia significa otro esfuerzo que se ha hecho y sin embargo se vuelve a volcar otra vuelta de tuerca sobre la banca y otra vuelta de tuerca sobre la banca. Llega un momento que dices, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. No es lo mismo si nosotros tenemos una red eléctrica, preferimos tener un AVE, que es lo que nos va a impulsar. Zaragoza creció enormemente una vez que se puso el AVE. Si nosotros en la parte financiera estamos tirando piedras contra nuestro AVE, que es la transmisión para las empresas, estamos incrementando costes y estamos al final, nos vamos a ir a lo que parece que está buscando Europa, es que nos quedemos solamente 3 bancos donde la gente salga, es decir, salgan todos los empleados fuera, solamente haya 3 bancos, y los usuarios que no tengan esa competitividad, es decir, que lo sufran tanto usuarios de la banca como empresas y como la propia banca. Es decir, yo creo que este modelo y este apretar tiene que cambiar y creo que desde Europa tienen que empezar a tomar ya medidas cambiantes al respecto. Sobre todo porque hay muchos analistas que dicen que esto ya no tiene mucho recorrido, que estamos al final del vaso, que no hay más líquido. Don Antonio. Bueno, el BCE nos dijo ayer que claramente los tipos a largo plazo iban a estar donde están ahora, o sea que no hay mucho movimiento en tipos. ¿Qué ocurre? Que si el banco quiere jugar con su margen, pues tiene que apostar por activos o por negocios que le vayan a dar un poco más. Meterte un fijo al 1,9% de las hipotecas, pues me parece muy interesante. Lo importante es que lo coloquen. Yo no sé si los clientes de Sabadell están ahora mismo pensando en utilizar el fondo, o sea, los hipotecarios como su negocio, ¿no? Usted que es viejo bancario sabe que esta es una manera de captar clientes, de ofrecer algunas cosas a unos precios relativamente bajos. Sí, pero que no es como antes. Al final ahora el negocio bancario lo que va es de comisiones, ¿no? Entonces, si resulta que tú consigues traerte a alguien al hipotecario y le colocas 3 fondos de inversión, un fondo de pensiones, un seguro, pues eso es lo que vale. Ahora ya tampoco es tan fácil, porque el que te hace un hipotecario no te hace el seguro. Está la cosa cambiando, ¿no? Y yo creo que esa es... A fuerza de sentencias, por cierto. Sí, ha sido el regulador el que les ha marcado el camino, porque si no hubiésemos seguido con lo mismo, el seguro, el fondo de pensiones y todo incluido. Es más de lo mismo, es decir, estamos tirando piedras contra nuestro sistema hipotecario que nos ha dado crear pues el que al final tenemos un parque de viviendas donde, si bien Europa está más en el alquiler, España está más en la propiedad. No es que sea ni mejor uno ni otro, sino Europa lo tiene, ¿por qué? Porque los Länder, los gobiernos, son los propietarios de las viviendas. En España son las personas físicas, incluso en el alquiler. 3 millones aproximadamente de familias españolas son las que alquilan. Entonces, volvemos a lo mismo, seguimos tirando piedras contra el sistema hipotecario. ¿Por qué? Pues porque se ha puesto de moda legislar, apoyar tanto por políticos como jueces, etcétera, etcétera. Hay una inaversión al tema que realmente pues empieza a ser un poco... Cambio de sector radicalmente y me voy al de los supermercados con la prueba de la eficiencia vendedora del grupo alemán Lidl. Este grupo llegó a España no hace tanto y consolida en el 2018 un incremento de sus ventas del 11%, que no habrá muchos países en Europa en los que crezca así Lidl. Y me llama la atención que es una empresa de carácter familiar. Ahí mandan desde el fundador, un tal Schwarz, siguen mandando la familia de los Schwarz, al mismo tiempo exactamente el mismo modelo de Aldi, que también es
alemana. Y uno dice, hombre, pues, ¿qué saben hacer esos alemanes también en la distribución? Aunque es bien verdad que el modelo Mercadona, que no está en tercera generación, pero es parecido, ¿no? Bueno, yo creo que en España Mercadona perfectamente se puede comparar con los alemanes, ¿no? Sí. Yo creo que además la llegada de los alemanes a España, tanto Lidl como Aldi, significaba un cambio de visibilidad, es decir, una bajada de precios y competir fundamentalmente con lo que existe ahora mismo, que eran grandes instituciones de distribución, y yo creo que les va a costar trabajo seguir manteniendo ese crecimiento, ¿no? Yo creo que también, en el caso de Lidl, yo creo que el ajuste de algunos de sus negocios o algunas de sus tiendas que no eran rentables hace que haga un negocio alemán muy claro, que es, oye, si tengo este crecimiento y resulta que las zonas donde mejor se me va más crezco, pues las otras las voy a cerrar. Eso en el resto de los negocios españoles cuesta más trabajo, ¿no? Porque es como más servicial. Sí, yo creo que es así. Además, eso es un ejercicio también de estrategia, donde hemos visto la estrategia que ha seguido Mercadona, donde hemos visto los cambios que ha hecho, cómo detrás también ha estado Lidl, etcétera, etcétera, y dices, bueno, este es el preámbulo a lo mejor a la distribución digital, es decir, donde una vez que el cliente se acostumbre y esté más acostumbrado a utilizar la compra digital, el siguiente paso es el del supermercado. Como bien decían en el mercado, decir, no, es que la compra en España se hace físicamente. Ojo, es que el siguiente paso es la compra digital y el desarrollo de esa parte digital. Bueno, siguen llegándonos al correo del programa pulsoeconómico@eltorotv.com dudas a propósito de la renta. La renta, ya estamos en el ejercicio de la renta. Tengo una pregunta de Esther Martín a propósito de esa cosa que sucede en Madrid que afecta a 78.000 declarantes, que es que como no han pagado, porque no lo sabían, el impuesto de transmisiones, no se pueden deducir el alquiler de sus viviendas. Son gente joven en su mayoría. Si quieren saberlo todo de lo que es la renta de ejercicio de este año, el Club de Amigos de Intereconomía tiene para ustedes una cita el día jueves 25 de abril a partir de las 18:30. Dirige el cotarro informador nuestro amigo Miguel Ángel Cicuéndez de Consulae EAF, y un equipo de relevantes fiscalistas estará pendientes de ustedes para que esas dudas queden definitivamente aclaradas. Y dicho esto, no nos queda tiempo para más. La cita es mañana a las 8 en punto de la noche y ya lo saben, el dinero no duerme nunca.